la presencia del Señor. Y esta noche he invitado a la pastora Patricia para que venga a hablar conmigo la palabra del Señor, porque estamos en el mes de que me preguntes, pregúntame de Cristo. Y empecé el jueves, empecé con una de esas preguntas que aparece en la Biblia. ¿Quién es este? Hablando de Jesucristo. ¿Quién es este? Donde llegaba alguien, quería saber quién es este. ¿Cómo así que se atreve a hablar? ¿Cómo así que se atreve a callar el viento? ¿Cómo así que se atreve a calmar la tempestad? ¿Cómo así que se atreve a sanar los enfermos? Y esta noche queremos resolver una de esas preguntas que cada rato nos hacen. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuántos quieren saber para qué vino Jesús? Yo sé que somos testigos presenciales, somos testigos vivenciales de para qué vino Jesús, porque estamos aquí. Pero qué bueno saberlo explicar, qué bueno poderlo entender, para qué vino Jesús al mundo. Y hemos tomado algunos tópicos importantes y bueno, quiero presentarles a la pastora Patricia primero. Bendiciones a todos, buenas noches. Estamos muy contentos de que haya llegado este día. Yo no sé para cuántos el jueves es un gran día, pero yo estaba pensando ahora, es que Jesús es también el Dios de los jueves. A veces queremos nosotros como encasillar a Jesús en un domingo. Y el día que voy a la iglesia es el domingo. El día que oro es el día domingo. El día que me pongo mi mejor ropa es el día domingo. Pero hoy estaba ahorita hablando con el Señor y le decía, Señor, tú también eres el Dios de los jueves. Eres el Dios de los martes, el Dios de los lunes. ¿Qué pasa los lunes en nuestra vida? Te preguntas, ¿cuánto tengo de Jesús dentro de mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Te enamora Jesús? ¿Lo conoces realmente? ¿Te has preguntado esta semana algo de Jesús o le has preguntado a alguien, háblame, pregúntame de Jesús? Porque muchas veces nos volvemos un poquito religiosos en venir a la casa de Dios el día domingo, pero muchas veces no invitamos a Jesús a vivir en nuestra vida el día lunes, el martes, el jueves, y que Jesús se vuelva el todo de nuestras vidas. Es por eso que este mes estamos hablando de esto. Pregúntame de Jesús. ¿Qué te gustaría saber de Jesús? Yo también tengo muchas preguntas todavía sobre Jesús. ¿Por qué? Quiero conocerlo más. Porque si lo conozco más, me voy a parecer un poco más a Él. Voy a entender el propósito por el cual Él vino. ¿Para qué vino? ¿A qué vino Jesús? Muchas veces hablamos tanto de esto, pero no entendemos a qué vino Jesús. Y Juan 9:39 nos dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esto es como contradictorio. Y es que es una declaración que tiene que ver con conocer a Jesucristo. Saber para qué vino es conocerlo más. Conocerlo más es ser más libres. Si el Hijo os libertare, dijo Él, seréis verdaderamente libres. Así que para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Como dice la pastora Patricia, pareciera haber ahí una contradicción. Y sabes que estábamos oyendo en estos días al apóstol Holland de cómo le preguntaron a una mujer que no solamente era ciega, sino que también era sorda y que era muda. Y la manera como ella aprendió a comunicarse, que todavía tengo mucha curiosidad de investigar cómo hizo ella para comunicarse con el mundo, porque era ciega, era sorda y era muda. Pero dijo que no había peor ciego que el que no quería ver. Que aunque tenga bien sus ojos, no puede ver. Y diría yo, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y no hay peor mudo que el que no quiere hablar. Y entonces el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, oiga.
Entonces parece que es que hay gente que tiene oídos, pero no para oír. Hay gente que tiene boca, pero no para hablar lo que hay que hablar. Y aquí el Señor está diciendo que hay gente que tiene ojos para ver lo que no deben ver. Incluso no ven lo que tienen que ver. Y claramente se está refiriendo a las personas que pueden ver las pruebas fehacientes de la realidad, de la verdad, de la existencia de Dios. Y aunque las tienen ahí enfrente de ellos, no las pueden creer o no las quieren creer. De hecho, el Señor, el salmista David escribe que realmente el ateo no existe. O sea, esa persona que porque diga, no, Dios no existe, no, eso no es un ateo. La Biblia lo llama un necio. ¿Por qué? Porque aún viendo las pruebas claras de la existencia de Dios, atreverse a decir que Dios no existe. Entonces el Señor dice, es un necio. Para juicio he venido. El solo hecho de que no, Él no vino a condenar, entiéndanlo bien, no es que Él haya venido a condenar, es que el hecho de que la persona vea que Él existe y no lo reconozca, la misma persona se está condenando. Sí, es que cuando está hablando, cuando dice para juicio he venido, cuando hay un juicio, lo que se quiere es aclarar la verdad. Se quiere tener una verdad, y entonces cuando él dice para juicio he venido, es como para que nosotros podamos entender y ver cuál es la verdad. Y su palabra dice, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es necesario que vengan a mí para que puedan ver, para que puedan tener todo claro. El juicio que habla aquí no es tanto para decir te vas a condenar, pero no porque él viene a condenar, sino para que si uno mismo no quiere ver, uno mismo se condena. Mira que uno mismo está como, o sea, el Señor dice en el juicio, esta es la verdad, pero si no crees, tú solito vas a ser culpable, no te condeno. Mira yo. que ahora mismo me estoy acordando, hace muchos años, fuimos a hacer un evangelismo a una cárcel, a una de las cárceles más malas que había en el país, en Colombia, donde vivíamos, y nos llevaron a hacer evangelismo como parte de la práctica ministerial, y nos tocó ir a un patio donde estaban casi los más malos de la cárcel, o diría los más malos, y había allí un hombre, y uno de las personas con que a mí me tocó, pues era una persona de pronto un poco atrevida, un poco osada, y de esas personas que no tienen tacto para evangelizar a alguien que apenas acaban de conocer. Y se le ocurre sentarse, y se supone que yo era el compañero de él. Entonces se le ocurre sentarse con la persona que era el jefe del patio. Ustedes saben que en las cárceles lo vemos en las películas, y en un patio hay una banda que es la que manda y hay el jefe. Y se le ocurrió sentarse con el jefe del patio, el más malo de todos, al que todos le tenían miedo. Y comenzó a hablarle de Cristo. Y yo estaba ahí esperando mi turno de hablar. Sin embargo, este hombre se enfureció. Y porque llegó a un punto donde él le habló un poco fuerte acerca de Dios. Y este hombre se puso bravo y le dijo, ¿sabe qué? Yo no creo que Dios exista. Pero o usted me demuestra que Dios existe o no sale de este patio. Imagínense, y yo no sabía qué decir. Yo era un muchacho, apenas estaba empezando como a desarrollar la capacidad de hablar a la gente de Dios, y el hermano se puso muy nervioso y me miraba y yo no sabía qué decir. A ver, usted me demuestra que Dios existe o se muere en este patio. Y hubo un momento en que el hermano estaba tan nervioso, iba a empezar a llorar, y le dijo, ¿sabe qué? Yo no sé de verdad cómo demostrarle a usted que Dios existe, pero así usted me mate, quiero decirle que Dios es real y verdadero. Quiero decirle que Dios es real y Dios existe. Y comenzó a repetirle como 5 o 6 veces, Dios existe, Dios existe. Si quiere máteme, pero Dios existe. Y hubo un momento en que él lo mandó a callar, y yo dije, aquí se acabó todo. Le dijo, cállese. Y el hermano se quedó callado y le dijo, no necesito que me diga más. Y empezó a llorar. Le creo, Dios sí existe.
¿Sabe qué dice la palabra del Señor? A veces no hay necesidad de que tengamos tantos argumentos para demostrar que Dios existe. ¿Sabe qué nos dice Él? Cuando ustedes los lleven a las plazas, a los stages, a los juzgados o donde sea que alguien requiera que ustedes demuestren su fe, solamente abran su boca, el Espíritu Santo hablará por ustedes. Y quiero decirles, Dios está presente para demostrar que Él sí existe. Juan capítulo 10, versículo 10, es otro de los versículos que dice, ¿para qué vino Jesús? Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y no cualquier vida, para que tengan vida en abundancia. Sí, amén. Y yo quisiera retomar aquí las palabras que el pastor decía de lo que este hombre preguntó. Y si nos lo preguntaran hoy a nosotros, ¿cómo demostramos que Jesús vive? ¿Cómo demostramos que Él está vivo? ¿Qué harías tú? Yo quisiera oír a alguien que levante su mano y diga, ¿cómo lo demostrarías? ¿Qué harías? Contaría lo que era el pasado y lo que Él ha transformado ahora su vida. ¿Alguien más puede decir algo? ¿Cómo tú mostrarías que Jesús ha hecho algo en ti o que Jesús vive? Porque es una gran pregunta y que muchas veces nos podríamos quedar así por no saber de Jesús o por no conocer a Jesús, o que nos pueda estar pasando como Job. Hablaba de Dios y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué bueno que traigamos eso a nuestra vida ahora y podamos decir, nosotros tal vez habíamos oído de Jesús, pero ahora sabemos de Jesús, ahora lo vemos, ahora lo vivimos. ¿Por qué? Porque sencillamente hace un tiempo atrás no podía levantarme y hoy me puedo parar sin tenerme de esta silla. Es porque Jesús ha hecho un milagro en mi vida y puedo testificarlo aún con hechos, no solamente hablando, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y oye, y está encargado de eso. Yo le hablaba a Dios estos días y yo le decía, Señor, átalo porque está desatado. Escuchamos de amigos muriéndose por aquí, por allí, con el COVID, con cosas. El enemigo está desatado porque vino a matar, a robar, a destruir. Y escucha, él sabe que le queda poco tiempo. Qué bueno que tú y yo entendamos también eso. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Nosotros debemos saber que nos queda poco tiempo, pero que el tiempo que nos quede, Jesús dijo, el ladrón vino a matar, robar y destruir, pero oigan, yo he venido para que tengan vida y la vivan bien, la tengan en abundancia, la vivan en abundancia. Usted debería darle un súper aplauso al Señor. Si usted entiende esto, usted debería levantarse a dar saltos y dar vueltas si usted entiende esta verdad. Hoy me doy cuenta que no comprendemos muchas cosas de Jesús. No conocemos muchas cosas de Él. Porque cuando nos llega el momento duro y difícil, nos acordamos, es prueba, el enemigo me está pisando, el enemigo. Es que, pastora, el enemigo me está azotando. Ay, pero al ladito dice, pero tranquilos, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. Y cuando habla de abundancia, no habla solo de dinero y no habla solo de prosperidad. Y les decía a las mujeres el lunes, no es malo si tienes bendición y prosperidad. Y si tienes bendición económica, aprovéchala. Pero la bendición, la abundancia que nos está hablando aquí, cuando dice, he venido para que tengan vida, en el hebreo, esta palabra vida significa zoe. Es la palabra zoe, que significa la vida de Dios en ti. Entonces, cuando está hablando de que tengan esta vida de abundancia, es que Jesús viva totalmente en tu alma, en tu mente, en tu corazón y en tus fuerzas. Es la vida de Dios en tu vida. Es esa vida. No está hablando de la vida normal que tenemos. Está hablando de la vida de Dios en nosotros. Y para eso, ¿saben? Para eso vino Jesús. ¿Quieren saber más de Jesús esta tarde? Aleluya. ¿Se están enamorando más de Él? Para eso vino, para darnos una vida de abundancia. ¿Sabe de qué? De talentos,
de dones, de milagros, de sanidades, de experiencias, una vida de abundancia, de creerle al Señor que pase lo que pase, Él está en el asunto de nuestra vida. Y es que Satanás es el que vino para robarte la paz, la tranquilidad, para robar tu felicidad. Ahora la salud, ahora el pastor Camilo lo estaba diciendo, es el devorador de nuestra economía. Y él vino a robar. No tiene otra manera de hacer las cosas, porque él es engañador, mentiroso desde el principio. Y por eso vino el Señor. Vino para darnos alternativas de vida. Vino para mostrarnos la abundancia de tener la vida de Él en nuestros corazones. Estás hablando de que Él vino para mentir. Es que Él es el padre de mentiras. Satanás es el padre de mentiras y nos siembra. Si nosotros permitimos, Satanás nos siembra mentiras en la mente. Todo empieza con los pensamientos y empieza a sembrarnos mentiras aquí. Pero el Señor dice, yo he venido para darles abundante pensamientos de paz, pensamientos de lo bueno, pensamientos de no lo malo, para que puedan tener ese fin que tú esperas, esos planes, esos proyectos. Pero todo se da cuando nosotros permitimos que haya abundancia de palabra de Dios también en nuestra mente. Juan capítulo 12, versículo 46. Encontramos otro, ¿para qué vino Jesús? Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Sí, amén. Y está muy claro lo que está diciendo. Yo la luz, o sea, Él es el que viene a alumbrar nuestra vida, el que viene a traer iluminación. Dice, he venido al mundo para que todo el que cree en mí. Hay una gran diferencia en creer que Dios existe, que Jesús existe, y en creerle a Él. Hay una grande diferencia dice la palabra creer del Señor, en Él y creerle a Él. Que los demonios también creen y aún tiemblan. ¿Y qué creen ustedes? Satanás cree en Dios. Él cree en Dios. Y no solo que cree, lo conoce. Pero no le cree a Él, o no lo ama a Él, no le sirve a Él, no le sigue a Él. Entonces eso es una cosa muy diferente. Dice Jesús, entonces yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí. Esta noche en Casa Revive todos tenemos que tomar la determinación de no solamente creer en Él, sino creerle a Él, creer a su palabra, creer a cada estatuto que Él nos dijo, a cada mandato, a cada cosa que nos dijo, hagan esto porque les va a ir bien. Pero a veces no queremos, se nos hace muy difícil poder hacer lo que Él nos dice, porque hay cosas que no son fáciles. Su palabra dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero no es fácil cuando nosotros dejamos crecer nuestra humanidad, pero cuando dejamos crecer a Jesús en nuestra vida, ahí es donde el yugo se vuelve fácil. Bueno, y es que aquí las tinieblas pueden ser también tipo de muchas cosas, como el no saber, el no conocer, la ignorancia, el no indagar acerca de Cristo. Y sabes que hay algo que Satanás le interesa que nosotros no avancemos, y es en el conocimiento de Dios. Ustedes no se han dado cuenta cómo Satanás pone todas las barreras posibles para que tú no llegues a un culto. Todas las barreras posibles. El desgano, el no querer venir, incluso si llegas, te mantiene en un sofisma de distracción para que tú no oigas la palabra, para que tú no estudies la palabra, porque estudiar, oír la palabra de Dios es conocerle a Él, y conocerle a Él es ser libre, es tener alternativas de victoria. Si ustedes se dan cuenta, cuando vino Satanás a tentar al Señor Jesucristo, el Señor no se agarró con él, el Señor no lo insultó, el Señor lo único que hizo fue citarle la palabra, citarle esas promesas claves de Dios. Y yo quiero invitarte hoy a salir de la oscuridad. ¿De cuál la oscuridad? De la oscuridad de la ignorancia, de no conocer quién es el Señor,
de no saber cómo actúa Él, de cómo habla Él, de cuál es el camino de Él, porque entre más lo conoces tú a Él, más maduro eres, más imagen de Dios tienes en tu vida, más altura de Dios tienes en tu vida. La palabra del Señor dice de llegar a la altura del hombre perfecto en Dios. Cuando tú conoces de Dios, entonces tienes el poder de Dios en tu vida. Y la palabra del Señor dice aquí que Él vino para iluminarnos, para darnos luz, para mostrarnos las cosas, para que no andemos en tinieblas. Y aún si nos tocara andar alguna vez por el valle de la sombra, de las tinieblas, Él estará con nosotros. Tomados de la mano, cruzaremos a donde tú ni te imaginas que vas a llegar, porque qué bueno es saber que Dios es real y verdadero. Él es la luz de nuestro camino. Con Él nunca más andaremos en tinieblas. Conocerle a Él. Pues ¿sabes algo? Para eso también vino el Señor, para iluminar nuestro camino. La palabra del Señor también nos dice en Juan 18:37, respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Le estaba respondiendo a Pilatos: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Wow. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Señor vino para dar testimonio. A mí me impresiona algo que dijo el Señor en una ocasión a sus discípulos: cosas mayores. Alguien diga conmigo: mayores. Cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros haréis. Ahora, una pregunta para cada uno de nosotros: ¿estamos dando testimonio de Él? ¿Estamos dando testimonio de la luz? ¿Estamos dando testimonio del camino? ¿Estamos dando testimonio del poder? ¿Estamos dando testimonio de su transformación, del cambio, del perdón, de la renovación, de la restauración, de la regeneración que Él hace en nuestras vidas? ¿Estamos dando testimonios de la vida eterna que el Señor ha dado a cada hombre que lo acepte? El Señor vino a este mundo a dar testimonio. Me llama la atención que el Señor estaba orando en una ocasión por sus discípulos, pero primero se dirige al Padre y Él dice: Padre, te he glorificado en la tierra porque he hecho todo lo que me dijiste que hiciera. O sea, que glorificar a Dios no es cantar, eso es alabar. Glorificar a Dios no es aplaudir, eso es alabar. Glorificar a Dios es hacer lo que Él nos mandó a hacer. Amén, amén, gloria a Dios. Y me encanta todo lo que está pasando aquí en Juan 18:37. Viene una conversación de Pilatos, porque podemos darnos cuenta que había un problema en reconocer que Jesús era rey. Había un problema grande aquí en reconocer, y ese es el problema donde Satanás nos quiere tener en tinieblas. Es que sí creo en Jesús, sí soy cristiano, sí voy a la iglesia, pero no reconozco a Jesús como rey. Y Él vino a establecer su reinado en la tierra, porque Él es Dios y Él es el rey. ¿Cuántos lo creen esta noche? Pero ¿cuántos, aparte de que lo creen, lo tienen como el rey de sus vidas? Aleluya. Eso es otra cosa. Jesús vino para reinar. Dice: yo he nacido. Entonces Pilato le hace como esa pregunta, así como para tratar de lavarse las manos, que era lo que quería. ¿Y quién eres tú? O sea, ¿tú por qué te dices rey? Y Jesús le dice: tú dices que yo soy rey. Yo para esto, o sea, le estaba confirmando de alguna manera, sin decirle exactamente, yo lo soy, dice: tú dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Volvemos al primer verso que hablamos del juicio, que es donde se aclara la verdad. A eso vino Jesús, a dar testimonio. Pero ¿saben qué quiere Jesús que hagamos? Que nosotros hagamos lo que Él hizo. También demos testimonio de esa verdad. ¿Y cómo damos testimonio de esa verdad? Oyendo su voz. No vamos a hablar de que vamos a oír una voz literal de Jesús,
pero tal vez alguien haya tenido una experiencia en que escucha una voz que a veces nos puede hablar. Yo puedo creer en esos momentos sobrenaturales que vivimos con Dios, pero tal vez tú te preguntes hoy, ¿y cómo escucho yo la voz de Jesús? Quiero decirte que cuando hay un encuentro con Jesús real, siempre pasa algo. Las cosas no se quedan así. Y viene a mi mente el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy bajito de estatura, pero cuando Jesús se encontró con Zaqueo, hubo un cambio, una transformación en su mente de revelación e iluminación de la verdad. Y Zaqueo entendió que él era un ladrón. Sin necesidad de que el Señor se lo dijera. No se lo dijo, pero la verdad nos trae la luz. Y a Zaqueo se le reveló, eres un ladrón. Y él mismo dijo que no fue, que el Señor le dijo que iba a ir a su casa a cenar. Camilo estaba diciendo, aquí los cristianos vivimos tan bueno la vida en Dios, no la vivimos religiosa, la vivimos en abundancia y nos gusta celebrar comiendo. Y me doy cuenta que Jesús lo hacía, no le puso peros, mira, hasta que remodeles la casa voy a ir. Hasta que le devuelvas a todo el mundo el dinero que le robaste, yo voy a ir. No, Jesús le dijo, voy a estar en tu casa. Hubo un encuentro real. Zaqueo tiene iluminación y tiene la verdad ahora en su corazón y dice, wow, me encontré con la verdad y ahora todo lo que he robado lo voy a devolver multiplicado, es que cuadruplicado. Cuando el Señor llega, nos obliga, su sola presencia nos obliga a los cambios que tenemos que hacer para esa nueva vida es por eso en Él. que es tan importante saber a qué venimos a encontrarnos con Jesús. Y si tú tienes un encuentro en cada servicio, tienes un encuentro con Jesús, tú no vas a llegar a tu casa a ser la misma persona. Algo tiene que pasar en cada servicio, aunque sea jueves, porque Jesús es Jesús de los jueves. Y algo grande puede pasar aquí esta noche. Un milagro, una iluminación, una verdad de que te haga sentir, oye, estaba en tinieblas. Estaba haciendo las cosas mal, estábamos viviendo mal en el hogar, no estaba buscando a Dios como era, me estaba tomando el dinero de Dios que son los diezmos. O sea, si Jesús está esta noche aquí y si tú te estás encontrando con Él, algo tiene que pasar aquí esta noche. Porque no solo somos oidores, sino hacedores de la palabra. Y de la verdad. De la Todo verdad. aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y fue lo que le pasó a Zaqueo. Hubo una transformación. Quisiera al oír saber su aquí voz. cuántos son de la verdad. ¿Dónde están los que oyen la voz del Señor? Levanta tu mano unos segundos y dile al Señor, Señor, gracias por hablarme al corazón. Vamos, díselo. Gracias, Dile, Señor, gracias por hablarme al corazón. Gracias por transformar mi vida. Gracias por cambiar mi vida. Gracias por darme una nueva forma de pensar, de avanzar en esta vida. Gracias por la iluminación, la transformación. Quisiera que nos tomáramos estos minutos que nos quedan para hacer 3 conclusiones de las cosas que hemos hablado. Quisiera tener 3 conclusiones y que fueran las que sintetizaran el día que alguien te pregunte, hey, ¿y para qué vino Jesús? Bueno, tú tuvieras 3 cosas que puedes decirle que sintetizan todo esto que hemos hablado. Y quiero decirles que esos no son los únicos 4 versículos que hay o 5 versículos que dicen para qué vino Jesús, pero quisiera que guardaras estas conclusiones. La primera conclusión es que Jesús vino para revelarnos a Dios, porque la imagen que el hombre tenía acerca de Dios era la del Dios inaccesible, el Dios letal, el Dios de la ira, el Dios sin misericordia, etcétera, etcétera. Pero Cristo vino a mostrarnos al Dios misericordioso, al amoroso, al accesible, al perdonador. En otras palabras, cuando Jesús llega a tu vida, te voy a decir para qué llega: para revelarte al verdadero Dios. Él viene a revelarte el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo del Hombre ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer. Alguien diga conmigo, conocer. Para conocer al que es verdadero.
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, es decir, ¿quién? Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús vino para que conociéramos a Dios de primera mano. Qué bueno que apuntes ese verso y te lo aprendas. Vamos a decirlo una vez más nosotros dos. Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por favor, márcalo ahí en tu Biblia. Primera de Juan 5:20. Quisiera que nos dieran la segunda conclusión. Yo quisiera quedarme en esa primera todavía, pero bueno, Jesús vino para darnos ejemplo de cómo vivir, porque nosotros los seres humanos aprendemos más por ejemplo que por cátedra. Los niños, de hecho, aprenden por repetición, aprendemos por lo que vemos en casa, aprendemos por el ejemplo. Por eso la gran mayoría de los hijos van a tener un comportamiento parecido a los padres. Y Jesús, teniendo en cuenta eso, porque Jesús, siendo Dios, es el Padre, entonces Él teniendo en cuenta eso dice, voy a ir a mostrarles cómo es que deben vivir. Voy a ir a mostrarles el carácter de un ser humano, cómo se puede vivir en la tierra. Así que Jesús vino a cumplir la ley, a cumplir toda justicia, a mostrar la obediencia, a servir y no a ser servido. Nos mostró qué es lo que tenemos que hacer, sus hijos, a servirle al Señor, pero muchas veces queremos ser servidos por todos, que todos nos llamen, que todos nos digan, que todos estén pendientes. Hoy, aquí en Casa Revive, te vas a encontrar con Jesús y en el momento que te encuentres con Jesús dices, quiero servirle a Él. Me voy a enamorar de Él porque Él me lo dio como ejemplo. Así que los discípulos de Cristo no podemos dejar de hacer lo que hemos visto y hemos oído de Él. Cristo nos reveló las claves del buen vivir en todo los primeros 7 capítulos de Mateo. Está todo como el Señor nos dice que nosotros debemos vivir. Y si lees los evangelios, te vas a encontrar todo lo que Él hizo, cómo se comportaba, cómo el Señor era capaz de irse con Zaqueo a su casa. Pues vuelvo otra vez. Una de las cosas que Él nos dio ejemplo está en Mateo capítulo 3, versículo 15. Y nota esto para la gente que dice, pero ¿por qué me tengo que bautizar? Jesús fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Y Juan le dice, no, si antes yo necesito que tú me bautices, porque Jesús no tenía pecado. Sin embargo, dice él, lo voy a hacer porque es necesario dar ejemplo. Óyelo bien, mi amado hermano, amigo que estás aquí, que vienes a la iglesia y todavía no te has decidido por bautizarte. Necesitas bautizarte. ¿Sabes por qué? La primera razón de bautizarte es que Jesús lo hizo para mostrarle a todo hombre, a toda criatura, que debe bautizarse. Y por eso luego el apóstol Pedro dice el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno. Es decir, el bautismo mío no le sirve a mis hijos, el bautismo de mi esposa no me sirve a mí, el mío no le sirve a ella, el mío no te sirve a ti, el tuyo no me sirve a mí. Cada uno tiene que bautizarse. El Señor dijo cosas como, he venido para servir y no a ser servido. Y entonces en Hechos capítulo 4 versículo 20, los discípulos dando un discurso en un lugar, en una plataforma donde muchos estaban allí reunidos, ellos dijeron, no podemos dejar de decir y contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la tercera conclusión. Ok, vamos a la tercera conclusión. Dice, Jesús vino a morir por nosotros. Y yo creo que esta es la razón más grande y más maravillosa que podemos explicar aquí esta noche. Es que fue como el motivo principal de venir, porque el mundo estaba en caos y confundido. Y la única manera de que nosotros pudiéramos tener vida eterna, que pudiéramos tener salvación, se necesitaba la sangre de Jesús, que pudiera ser esa sangre que expiaba nuestros pecados. Era esa moneda de pago. Mira que
que la expresión Jesús vino a morir por nosotros, ese por ahí quiere decir en vez. Vino a morir por nosotros, porque se necesitaba, así que para que hubiera perdón, se hacía necesario que se derramara la sangre de un inocente. Así que Él dijo: yo muero por ustedes, yo muero por el hombre. Cristo murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo murió por mí, es decir, yo era el que tenía que morir, porque la Biblia lo dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, lo que Dios dio, lo que Dios entregó, por el regalo por nosotros, fue que entregó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Y entonces, primero vino para revelarnos a Dios. Jesús vino para darnos ejemplo, claves, herramientas para el buen vivir. Y por último, Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vino a morir por nosotros para que nosotros hoy podamos mirar la cruz y saber que Él murió para llevar nuestras enfermedades. Él murió para llevar nuestros dolores. Él murió para enjugar nuestras lágrimas. Él murió para darle sentido a nuestra vida. Y quisiera invitarte a que este momento tú puedas ver a Jesús en la cruz, que tú puedas ver para qué vino Jesús, para qué vino Jesús al mundo. Pregúntame por Jesús. Yo te contesto: Jesús vino por amor a ti. Jesús vino porque te ama con amor eterno y quiere darle razón a tu vida. Hay demasiada gente en las calles que quieren quitarse la vida porque no encuentran una razón para vivir. Hay mucha gente en ansiedad, en depresión, porque no encuentran una razón que les satisfaga el alma. Pero Jesús vino a eso, vino y murió para darnos ejemplo, para darnos bendición, pero sobre todo para darnos vida eterna, para que nosotros podamos saber que aunque el cuerpo muera, nuestra alma tendrá un lugar especial. Que aunque el cuerpo muera, nos preocupamos mucho por el cuerpo va a morir tarde o temprano. Por más consagrados que seamos, porque sea pastor o porque sea líder, el cuerpo va a morir. Esta semana murió un pastor aquí en San Antonio. Hoy murió una hermana conocida de nosotros. Hoy murió Luis Palau, tremendo ministro, tremendo pastor. Que murió, muere el cuerpo, el espíritu vuelve a Dios. Pero poder saber que aseguramos una vida eterna en Dios cuando nos entregamos a Él, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, es reconocer la obra del Calvario. Amén. Es reconocer que Jesús vino al mundo para darle una razón de vivir eternamente a cada uno de nosotros. Así que vamos a terminar en este momento. Vamos a ponernos en pie. En pie, por favor. Gloria a Dios. Ya sabes para qué vino Cristo. Ya sabes para qué vino Él. ¿Qué tal si alguien ahí donde está le dice hoy al Señor: Señor, te entrego mi vida. Entiendo quién eres. El jueves estuvimos hablando, ¿quién es este? Hoy estamos diciendo, ¿para qué? ¿Para qué vino? ¿Para qué lo necesito? Y extiende esa pregunta: ¿para qué? ¿Para qué tengo que entregarme? ¿Para qué tengo que ser salvo? ¿Para qué vino Él? ¿Para qué debo seguirle? ¿Para qué debo convertirme en su discípulo? ¿Qué tal si hoy le dices al Señor: Señor, te entrego mi vida? ¿Qué tal si le dices a Dios: quiero servirte? He aprendido esta noche que tú me has dado ejemplo. Viniste no para ser servido, sino para servir. Y de ahora en adelante yo quiero hacer eso, Jesús. Yo quiero servirte con mi alma y mi corazón. Que nada me distraiga, Señor, de adorarte, de cumplir, Señor Jesús, lo que tú quieres que yo haga aquí en la tierra, de cumplir tu propósito y de reconocer que por fuerte que sea el momento difícil que vivas, Señor, saber que tú estás aquí, que la razón de mi vida eres tú. ¿Qué tal si le dices eso al Señor? Padre. Señor, hoy te conozco, Jesús. Hoy puedo decir que tú eres la razón de mi vida. Hoy te invito a venir a cenar a mi casa, Jesús. Te invito a vivir dentro de esta casa, dentro de este cuerpo, Señor, dentro de mis pensamientos, dentro de mi mente. Quiero agradarte a ti. ¿Qué tal si hablas